Buenas noches, me llamo Antonio. Quiero contarles algo aterrador que me pasó hace unos años. Yo vivía en las montañas, cuidando borregos. Era una vida tranquila, solo yo y mi perro Rex. Era grande y listo, siempre atento a todo. Creía que conocía bien ese lugar, pero estaba equivocado, muy equivocado. Todo mundo hablaba de cosas raras que pasaban por ahí, gente que desaparecía de la nada, ruidos extraños en la noche. A mí no me importaba mucho. Pensaba que eran puras habladurías de gente miedosa, pero esa noche descubrí que a veces el miedo tiene razón de existir. Empezó al caer la tarde. El cielo se puso rojo. Parecía que estaba ardiendo. Rex comenzó a ladrar como loco, mirando fijo al camino que llevaba hasta mi casa. Nunca lo había visto así. Traté de calmarlo, pero no sirvió de nada. Sentí un escalofrío en la panza. Algo andaba mal. De repente, todo se quedó callado, bien callado. Ni los grillos cantaban. Los borregos se juntaron todos, como si tuvieran miedo. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Mi corazón latía tan fuerte que lo podía escuchar. Fue cuando oí pasos acercándose. Vi a un hombre saliendo de las sombras. Parecía cansado o tal vez lastimado. Pidió ayuda con una voz ronca que me dio escalofríos. Por un segundo creí haber visto algo moviéndose detrás de él, pero debía ser solo mi imaginación, ¿o no? Me quedé entre la espada y la pared. Siempre ayudaba a quien lo necesitaba, pero Rex no dejaba de gruñirle al tipo. Nunca había visto a mi perro actuar así. Miré a los ojos del extraño y sentí algo raro, como si hubiera algo malo escondido ahí. Pero empecé a platicar con el chavo. Invité al hombre a pasar presentándome como Antonio. Él dijo que se llamaba Rodrigo. Mientras le servía un poco de caldo, comencé a hacerle preguntas, tratando de entender qué lo traía a esta región tan alejada. ¿De dónde vienes, Rodrigo?, le pregunté, observándolo con atención. «Ah, vengo del sur», respondió, evitando mi mirada. «Llevo semanas viajando». «¿Del sur? Pero creí haberte oído mencionar algo sobre el norte cuando llegaste», comenté frunciendo el ceño. Rodrigo tosió, pareciendo incómodo. «Ah, sí, es que pasé por el norte antes de venir para acá. Llevo tanto tiempo viajando que a veces me hago bolas». Seguí preguntando, y con cada respuesta, Rodrigo parecía enredarse más. Habló de unos lugares que yo sabía que no eran ni del sur ni del norte. Sus historias no cuadraban, y sentí una inquietud creciente. Rex no le quitaba los ojos de encima a Rodrigo, gruñendo bajito de vez en cuando. Traté de calmarlo, pero se mantuvo alerta, como si percibiera algo que yo no podía ver. Cuando la noche avanzó, le ofrecí a Rodrigo un lugar para dormir. Me acosté en mi cama, con Rex a mis pies, pero el sueño tardó en llegar. Los ronquidos de Rodrigo eventualmente llenaron la cabaña, y finalmente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó cuando me despertaron de golpe unos sonidos de pelea. Los gruñidos feroces de Rex resonaban por la cabaña, mezclados con ladridos rabiosos y el sonido inconfundible de dientes cerrándose en carne. Oí un grito de dolor y el ruido de algo pesado cayendo al suelo. Me senté de repente, con el corazón acelerado. En la penumbra vi a Rex y a Rodrigo forcejando en el suelo. Oí un ruido de algo metálico cayendo al piso. Cuando pude ver bien, vi un cuchillo tirado en el suelo, cerca de Rodrigo y al lado de Rex. «¡Auxilio! ¡Quítame a este perro loco de encima!», gritaba Rodrigo, tratando de protegerse de las mordidas de Rex. Me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar la escena frente a mis ojos. Rex, mi fiel compañero, atacaba ferozmente al hombre que yo había acogido. El cuchillo en el suelo contaba una historia siniestra sobre las verdaderas intenciones de Rodrigo. El caos se apoderó de la cabaña. Los ladridos de Rex, los gritos de Rodrigo y el sonido de la pelea llenaban el aire. Yo sabía que tenía que actuar, pero el impacto de la situación me dejaba inmóvil.
¿Qué había pasado realmente? ¿Qué pretendía hacer Rodrigo con ese cuchillo? Finalmente, salí de mi estado de shock y me levanté de la cama. La escena frente a mí era caótica. Rex todavía estaba agarrado a la pierna de Rodrigo, que se retorcía en el suelo, tratando de zafarse. La sangre manchaba el piso de madera. ¡Para con eso!, grité, sin saber exactamente a quién le estaba hablando, si a Rex o a Rodrigo. Rodrigo me miró con los ojos desorbitados de miedo y rabia. «Haz algo, este perro es un monstruo». Pero algo en la mirada de Rodrigo me hizo dudar. Recordé las contradicciones en su historia, la inquietud de Rex desde el momento en que llegó. Mi mirada cayó sobre el cuchillo en el suelo. ¿Qué pretendía hacer con él? «Rex, ven», llamé con firmeza. Para mi sorpresa, Rex obedeció de inmediato, soltando la pierna de Rodrigo y viniendo a mi lado, aún gruñendo bajo. Rodrigo se arrastró lejos, agarrándose la pierna herida. «¿Estás loco? ¿Por qué tienes un animal tan peligroso?» «La pregunta es, ¿por qué tienes un cuchillo, Rodrigo?», repliqué, con la voz temblando ligeramente. La cara de Rodrigo cambió. El miedo dio lugar a algo más sombrío, más amenazante. «Tú no entiendes», dijo, su voz ahora fría y calculadora. Yo necesitaba hacer esto. Era la única manera. ¿Hacer qué?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Rodrigo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tienes un corazón puro, Antonio. Es raro encontrar a alguien así en estos días. Yo necesito eso». Di un paso atrás, la realización del peligro que había invitado a mi casa golpeándome como un puñetazo. Rex se puso frente a mí, listo para defenderme de nuevo si era necesario. «¿Quién eres realmente, Rodrigo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Mantuve mis ojos fijos en Rodrigo, esperando su respuesta. El silencio en la cabaña era tenso, roto solo por los gruñidos bajos de Rex. Rodrigo finalmente habló, su voz cargada de una frialdad que me hizo estremecer. «¿Quieres saber la verdad, Antonio? Hice un pacto con el diablo». Sentí que se me helaba la sangre. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y terribles. «¿Qué?», pregunté sin creer lo que oía. Soltó una risa amarga, sus ojos brillando con una luz siniestra. «Eso mismo que oíste, un pacto con el mismísimo demonio, por poder y riqueza». Tragué saliva, mi mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. «Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no?», Rodrigo respondió, su voz ahora cargada de una excitación febril. «Imagínate tener todo lo que siempre quisiste, Antonio, es lo mejor del mundo». «¿Y el cuchillo?», pregunté con la voz temblando. La sonrisa de Rodrigo se ensanchó, revelando dientes que parecían extrañamente afilados. «Ah, el cuchillo. Bueno, todo pacto tiene un precio, ¿no? Y al diablo le encanta un alma pura». La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Viniste a matarme?», susurré, horrorizado. Rodrigo asintió lentamente. «Nada personal, Antonio. Eres solo el sacrificio necesario para que yo siga recibiendo las bendiciones del trato». Di un paso atrás, el miedo y la repulsión dominándome. La situación era mucho peor de lo que podría haber imaginado. Estaba frente a frente con un loco que había hecho un pacto con demonios. La noche, que había comenzado con un simple acto de bondad, se había transformado en una pesadilla sobrenatural. Y yo sabía que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Miré fijamente a Rodrigo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación crecer dentro de mí. A pesar del terror de la situación, me di cuenta de que todavía tenía una ventaja. «Rex». «Escucha bien, Rodrigo», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Tienes dos opciones ahora». Rodrigo levantó una ceja, una sonrisa arrogante aún jugando en sus labios. «¿Ah, sí? ¿Y
¿Cuáles serían? Señalé hacia el cuarto con el cuchillo. Primera opción, te metes a ese cuarto ahorita mismo y te quedas ahí hasta que lleguen las autoridades. ¿Y la segunda opción?, preguntó, su tono aún desafiante. Hice un gesto hacia Rex, que seguía gruñendo, con los dientes al descubierto. O te puedes quedar aquí y ser devorado por mi perro. Rex ya demostró que no tiene miedo de atacar, y te puedo asegurar que no dudará en hacer algo mucho peor si se lo ordeno. Vi un destello de incertidumbre pasar por el rostro de Rodrigo. Miró a Rex, luego a mí, evaluando la situación. No serías capaz, dijo, pero su voz traicionó una pizca de duda. ¿Quieres arriesgarte?, repliqué. Pacto con el diablo o no, dudo que quieras probar los límites de tu mortalidad contra las mandíbulas de Rex. Hubo un momento de tensión palpable. Rodrigo parecía estar sopesando sus opciones, sus ojos moviéndose entre mí, Rex y la puerta del cuarto. Finalmente, soltó un suspiro de frustración. Está bien, pastor. Tú ganas. Por ahora. Observé atentamente mientras Rodrigo cojeaba hacia el cuarto, manteniendo un ojo cauteloso en Rex. Cuando entró, cerré la puerta rápidamente y la aseguré. Me recargué en la pared, sintiendo el alivio y la adrenalina correr por mi cuerpo. La situación estaba lejos de estar resuelta, pero al menos había ganado algo de tiempo. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar que las autoridades llegaran pronto y rogar para que pudieran lidiar con un hombre que afirmaba haber hecho un pacto con el mismísimo diablo. Respiré profundo, tratando de calmar mis nervios. El silencio que siguió era casi ensordecedor, roto solo por los ocasionales gruñidos bajos de Rex y los sonidos amortiguados de Rodrigo en el cuarto. Mantuve mis ojos fijos en la puerta cerrada, el cuchillo aún firme en mi mano. Sabía que la situación estaba lejos de terminar. Un hombre lo suficientemente desesperado como para hacer un pacto con el diablo no se rendiría fácilmente. Rex, vigila, ordené, señalando hacia la puerta del cuarto. Mi fiel compañero obedeció de inmediato, posicionándose frente a la puerta, alerta y listo para actuar. Con las manos temblorosas, agarré el teléfono. Necesitaba llamar a las autoridades, pero dudé. ¿Cómo explicaría esta situación? Un hombre que afirmaba haber hecho un pacto con el diablo para robar mi alma. Sonaba a locura. Decidí ser lo más directo posible. Marqué el número de la policía local y cuando contestaron, expliqué que había un intruso peligroso en mi casa sin entrar en detalles sobre las alegaciones sobrenaturales. Después de colgar, miré el reloj. Tardarían al menos 1 hora en llegar a mi cabaña aislada en las montañas, 1 hora que parecería una eternidad. De repente, oí un golpe viniendo del cuarto, seguido por un sonido de vidrio rompiéndose. Mi corazón se aceleró. La ventana. ¿Cómo pude olvidarme de la ventana? Rex comenzó a ladrar furiosamente, arañando la puerta del cuarto. Corrí para abrirla, temiendo lo que encontraría del otro lado. Cuando la puerta se abrió, mi temor se confirmó. La ventana estaba rota, pedazos de vidrio esparcidos por el suelo. Y Rodrigo había desaparecido en la noche. Corrí hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad de afuera. No había señal de él, solo el viento frío de las montañas y las sombras del bosque. Rodrigo estaba suelto, posiblemente aún determinado a cumplir su pacto diabólico, y yo, sin querer, lo había liberado en la comunidad. Buenas noches, me llamo Ion y voy a contar lo que me pasó en la época más difícil de mi vida y cómo mi vida dio un vuelco total. Todo comenzó hace unos 5 años, en un pueblito en medio de la nada. Yo era solo un campesino trabajador, matándome a trabajar todos los días para mantener a mi familia y cuidar nuestras tierras. Pero las cosas estaban muy difíciles y cada cosecha parecía peor que la anterior. La tierra, que antes daba de todo,
Ahora parecía que estaba enojada conmigo, apenas dando lo suficiente para que no nos muriéramos de hambre. Las noches eran una pesadilla, escuchando a mi mujer llorando bajito y viendo a mis hijos con esa cara de hambre. Me sentía una basura, ¿sabes? Incapaz de cuidar bien a mi propia familia. Las deudas solo aumentaban, pareciendo una nube negra gigante lista para caer sobre nosotros. Los tipos a los que les debía dinero aparecían seguido en la casa, mirándome como si fuera un animal acorralado. Se podía ver el miedo en los ojos de mi familia, esa desesperación creciendo cada día que pasaba sin una luz al final del túnel. Los cultivos se estaban muriendo y junto con ellos nuestras esperanzas de días mejores. Intenté de todo, nuevas formas de sembrar, rezar hasta no poder más, incluso unas supersticiones locas que mi abuelo me enseñó. Nada funcionaba. ¿Ves? El pueblo, que antes era un lugar donde todos se ayudaban, ahora parecía que miraba a mi familia con una mezcla de lástima y desconfianza. Los cuchicheos en las esquinas eran como puñaladas a mi orgullo. Ahí va Ion, decían, el tipo que ni siquiera puede darle de comer a sus propios hijos. Yo andaba con la cabeza agachada por las calles de tierra, evitando mirar a mis vecinos, sintiendo el peso del fracaso en cada paso. Las noches eran las peores, cuando el silencio hacía que mis pensamientos malos se volvieran aún más fuertes y el miedo al mañana casi me ahogaba. Mi mujer, María, trataba de animarme, pero yo veía la preocupación estampada en su cara, que antes siempre era tan alegre. Nuestros hijos, que antes vivían riendo y jugando, ahora andaban por la casa como almas en pena, con esos ojos sin brillo de tanta hambre y tristeza. Yo me pasaba horas mirando nuestras tierras por la ventana, como si solo con mirarlas fijamente pudiera hacer que las plantas crecieran. La desesperación se había apoderado de nuestra casa. Se podía sentir en el aire, como si en cualquier momento fuera a tragarnos por completo. Fue en ese fondo del pozo que empecé a pensar en cosas que antes ni siquiera hubiera soñado. Corrían unos rumores en el pueblo sobre unas cosas siniestras, como hacer pactos con fuerzas del más allá para hacerse rico de la noche a la mañana. Al principio, pensaba que era pura tontería, pero conforme las cosas iban empeorando, esos rumores empezaron a darme vueltas en la cabeza. ¿Qué no haría yo para ver a mi familia feliz y con la panza llena de nuevo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar todo lo que amaba? La respuesta a esa pregunta llegó más pronto de lo que esperaba, en una noche sin luna que quedó marcada para siempre en mi memoria. Mientras caminaba por los campos secos, perdido en mis pensamientos sombríos, ni siquiera me di cuenta de la figura que se acercó por detrás de mí sin hacer ruido. Solo cuando escuché una voz suave y medio rara, me volteé, asustado, para encarar al extraño que iba a cambiar mi vida para siempre. Sus ojos brillaban de una manera extraña en la oscuridad, y su sonrisa, aunque parecía amable, me dio escalofríos. «¿Qué onda, Ion?», me dijo, como si me conociera desde hace años. «Oí que andas necesitando una ayudadita». Ese tipo me agarró por sorpresa, ¿ves? Yo estaba ahí, solo en medio de la nada, en una noche oscura como boca de lobo, y de repente aparece este extraño sabiendo mi nombre. Me quedé helado en el acto. «¿Quién eres tú?», pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. El tipo se presentó como Lucian, un viajero, con una sonrisa que me dio escalofríos. Sus ojos brillaban de una manera extraña, como si tuvieran luz propia. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Lucian empezó a hablar de mis problemas como si fuera mi vecino de toda la vida. Habló de mi granja muriendo, de las deudas, del hambre que mi familia estaba pasando. Cada palabra suya era como una puñalada en mi pecho. «¿Cómo sabes todo esto?», le pregunté, sintiéndome expuesto y vulnerable. Él solo se encogió de hombros y dijo: «Yo sé muchas cosas, Ion, y sé cómo resolver tus problemas también». En ese momento, una parte de mí quería salir corriendo de ahí,
Había algo mal con ese tipo, algo que no era de este mundo. Pero la otra parte, esa desesperada por salvar a mi familia, se quedó y escuchó. Lucian habló de una solución mágica para mis tierras. Dijo que podía hacer que mi cosecha fuera la mejor que el pueblo hubiera visto jamás. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que necesitaba, ¿no? ¿Cuál es el truco?, pregunté. Porque nada en esta vida viene gratis, ¿verdad? Lucian sonrió de una manera que me dio escalofríos. Es solo un pequeño pacto, dijo, como si estuviera hablando del clima. Tendrás todo lo que siempre soñaste, Ion. Riqueza, comida en la mesa, respeto de los vecinos, todo a cambio de una cosita de nada. Hablaba de una manera tan convincente que casi olvidé el miedo que estaba sintiendo. Me quedé ahí parado, pensando en todo lo que eso significaba. Por un lado, la oportunidad de salvar a mi familia, de darles una buena vida a mis hijos. Por el otro, esa sensación en el fondo del estómago diciéndome que había algo muy mal en toda esta historia. Pero entonces me vino a la mente la imagen de mis hijos llorando de hambre, de mi mujer tratando de hacer milagros con lo poco que teníamos. Y en ese momento, amigo, la desesperación habló más fuerte. Está bien, dije, sintiendo como si estuviera firmando mi propia sentencia. ¿Qué tengo que hacer? Lucian abrió una sonrisa que parecía ocupar la mitad de su cara. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo que parecía una semilla, pero era negra como la noche. Planta esto en el centro de tus tierras, dijo, y mañana, cuando salga el sol, verás el milagro suceder. Agarré la semilla con la mano temblando. Parecía que pulsaba, como si tuviera vida propia. Cuando volví a mirar a Lucian, había desaparecido, dejándome solo en la oscuridad con esa cosa extraña en la mano. Me quedé parado ahí un buen rato, sosteniendo esa semilla rara y preguntándome si no me había vuelto loco de remate. Pero la desesperación es algo siniestro, ¿sabes? Te hace hacer cosas que nunca imaginarías. Así que, con el corazón en la boca, volví a casa. No le conté nada a María. ¿Qué le iba a decir? Oye, amor, hice un pacto con un tipo raro en medio de la noche. Ni pensarlo. Esperé a que todos se durmieran y salí a hurtadillas. La noche estaba tan oscura que apenas podía ver un palmo delante de mi nariz. Llegué al centro de nuestras tierras, un lugar que antes estaba lleno de vida y ahora estaba seco como el desierto. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la semilla. Hice un hoyo en la tierra dura y planté esa cosa. En el momento que la cubrí con tierra, juro que sentí como si algo se hubiera movido debajo de mis pies. Volví a la cama sintiéndome un idiota. ¿En qué diablos estaba pensando? ¿Que una semillita mágica iba a resolver todos mis problemas? Pasé la noche dando vueltas en la cama, sudando frío, imaginando qué iba a pasar. Cuando el sol empezó a salir, ya estaba de pie. Salí corriendo al campo, sin saber si estaba más ansioso o con miedo de lo que iba a encontrar. Y amigo mío, nada me preparó para lo que vi. Donde antes solo había tierra seca, ahora había un mar verde de plantas, trigo, maíz, verduras, frutas, todo creciendo como si hubiera sido plantado hace meses. Era un milagro, no había otra explicación. Me quedé ahí parado, boquiabierto, sin creer lo que veían mis propios ojos. La cosecha más abundante que había visto en mi vida, y todo esto de la noche a la mañana. No tardó mucho en que todo el pueblo se enterara. La gente venía de todas partes para ver el milagro en mis tierras. Los mismos vecinos que antes me miraban mal, ahora me trataban como si fuera una especie de genio de la agricultura. Las deudas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Por primera vez en años, mi familia no solo tenía comida en la mesa, sino comida de sobra. Pero ¿sabes esa historia de que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía? Pues eso,
Al principio, estaba en las nubes con todo este cambio, pero entonces empecé a notar cosas raras. Las plantas, por más bonitas que fueran, tenían un olor medio extraño, y los animales, ¿sabes? Ningún pajarito cantaba cerca, ningún insecto zumbaba. Era como si la naturaleza tuviera miedo de mis cultivos. Y fue ahí cuando el verdadero terror comenzó. Las cosas empezaron a ponerse realmente siniestras unas semanas después de la cosecha milagrosa. Al principio, era solo una sensación extraña, ¿sabes? Como si siempre hubiera alguien observándome. Miraba a los rincones oscuros de la casa y juraba que veía sombras moviéndose. Pero entonces pensé, debe ser solo el cansancio, ¿no? Estoy trabajando demasiado. Poco sabía yo que eso era solo el comienzo de la pesadilla. Fue mi hijo menor el que se enfermó primero. El chico se despertó una mañana con una fiebre terrible y unas manchas raras por todo el cuerpo. Llamamos al médico del pueblo, pero el viejo estaba más perdido que un ciego en un tiroteo. Nunca había visto nada parecido, dijo. Días después, fue mi hija del medio. Los mismos síntomas, y luego mi mujer. Era como si una maldición hubiera caído sobre mi familia. Mientras tanto, los cultivos seguían creciendo como locos. Yo ni siquiera necesitaba hacer nada. Brotaban solos, más grandes y más rápido que cualquier cosa natural. Pero cuanto más crecían las plantas, más se marchitaba mi familia. Era como si la tierra estuviera chupando la vida de ellos para alimentar esa cosecha maldita. Y lo peor, yo sabía que la culpa era toda mía. Todo el pueblo empezó a murmurar. Primero, eran solo miradas desconfiadas. Después vinieron los rumores de brujería. ¿Cómo puede ser?, decían. Las tierras de Ion dando frutos como nunca, mientras su familia se está muriendo poco a poco. Yo trataba de explicar. Decía que era solo coincidencia, pero ni yo mismo me lo creía. Por las noches, acostado al lado de mi mujer ardiendo en fiebre, lloraba en silencio, preguntándome qué diablos había hecho. Fue en una de esas noches que lo vi de nuevo. Lucian estaba parado en medio de mi cuarto, sonriendo de esa manera siniestra. ¿Disfrutando de tu nueva vida, Ion?, preguntó con una voz que parecía venir de todos lados. Quise gritar, maldecir, golpearlo, pero estaba paralizado de miedo. ¿Qué le hiciste a mi familia?, logré balbucear. Él solo se encogió de hombros y dijo, te di exactamente lo que pediste, una cosecha abundante. Nunca dije nada sobre salud, ¿verdad? En ese momento, me cayó el 20. Había hecho un pacto con el diablo, literalmente. Toda esa riqueza, toda esa abundancia, venía a costa de la vida de mi familia. Y lo peor, no tenía ni idea de cómo deshacer toda esta mierda. Lucian desapareció como humo, dejándome ahí, ahogado en culpa y desesperación. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido. ¿Pero qué? ¿Cómo se lucha contra fuerzas que uno ni siquiera entiende bien? Los días que siguieron fueron un infierno en la tierra, te lo juro. Apenas podía dormir, siempre pendiente de mi familia que solo empeoraba. Las plantas allá afuera crecían como si fueran monstruos, apoderándose de todo. Todo el pueblo estaba aterrorizado. Nadie se acercaba más a mis tierras. Decían que estaban malditas, que yo había hecho un pacto con el demonio. ¿Y sabes lo peor? Tenían razón. Intenté de todo, amigo mío. Recé, hice rituales, llamé al cura. Incluso llamé a un viejo que decían que se metía con magia. Nada sirvió. Mi familia se marchitaba, las plantas crecían, y yo estaba perdiendo la cordura. A veces me despertaba en medio de la noche y juraba que oía a las plantas riéndose de mí. Sí, riéndose de verdad. Un sonido bajito, como un susurro, viniendo de afuera. Era para volverse loco. Una noche, no aguanté más. Agarré una hoz vieja y salí como un loco al medio del cultivo. Empecé a cortar todo lo que veía, gritando y llorando. Pero por cada planta que cortaba, parecía que crecían dos en su lugar.
Y lo peor, cuando el metal de la hoz tocaba las plantas, salía un líquido rojo, igualito a la sangre. El olor era horrible, una mezcla de podrido con algo que ni siquiera sé describir. Volví a casa cubierto de esa cosa, temblando como una hoja. Fue ahí cuando me di cuenta, no había remedio. Tenía que encontrar a Lucian de nuevo. Solo él podía deshacer toda esta locura. Pero, ¿cómo se encuentra al diablo cuando uno lo necesita? Pasé días caminando como un zombi por el pueblo, buscando cualquier señal de ese desgraciado. La gente se alejaba cuando me veía llegar. Estaba hecho un desastre, barbudo, con ojeras profundas, hablando solo. Debió haber sido todo un espectáculo para mis vecinos. Cuando ya casi me estaba dando por vencido, apareció. Así, de la nada. Estaba sentado al borde de un pozo viejo, pensando en acabar con todo, cuando sentí esa presencia detrás de mí. «¿Buscándome, Ion?», dijo esa voz que nunca iba a olvidar. Me volteé tan rápido que casi me caigo dentro del pozo. Ahí estaba él, Lucian, con esa sonrisa maldita en la cara. «Por favor», le supliqué, «deshaz esto. Llévate las plantas, llévate la riqueza, llévate todo. Solo deja a mi familia en paz». Lucian me miró como si fuera un niño pidiendo dulces. «Ah, Ion», dijo, «sabes que no es tan simple. Los pactos son pactos, pero...». Y aquí hizo una pausa dramática que me heló la sangre. «Tal vez podamos hacer un nuevo trato». En ese momento, amigo mío, sabía que me estaba metiendo en más problemas. Pero ¿qué opción tenía? «¿Qué quieres?», pregunté, sabiendo que me iba a arrepentir de la respuesta. Lucian sonrió de esa manera que me daba escalofríos. «Es simple, Ion», dijo. «Para salvar a tu familia, necesitas sacrificar algo de igual valor». Mi corazón se congeló. «Las tierras», dije, apenas creyendo las palabras que salían de mi boca. «¿Quieres mis tierras, no es así?». Él asintió, los ojos brillando de una manera diabólica. «Exactamente. Destruye todo lo que plantaste, quema hasta la última hoja. Solo así tu familia quedará libre». Ni siquiera dudé, viejo. Volví a casa corriendo. Agarré un bidón de gasolina que guardaba para el tractor y salí como un loco a los campos. Empecé a echar gasolina en todo, en las plantas, en el suelo, en mí mismo. No sé si estaba riendo o llorando en ese momento. Probablemente ambas cosas. Cuando terminé, encendí un fósforo y lo tiré. Fue como si el infierno hubiera subido a la tierra. Las llamas subieron más alto de lo que jamás había visto en mi vida. Y el ruido, Dios mío, el ruido. Era como si las plantas estuvieran gritando. Se podían oír crujidos, explosiones, sonidos que parecían gritos humanos viniendo de en medio del fuego. Me quedé ahí, parado, viendo todo lo que había conseguido convertirse en cenizas. El humo era negro, denso, con un olor que no se podía describir. Parecía que estuviera quemando carne podrida. Los vecinos aparecieron, claro. Se quedaron mirándome como si fuera un lunático, gritándome que parara. Pero yo sabía que no podía. Tenía que quemar todo, hasta el último tallo. Mientras las llamas consumían mi tierra, sentí que algo cambiaba. Era como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Corrí de vuelta a casa, rezando para que no fuera demasiado tarde. Y no lo era. Mi familia, que hace minutos estaba al borde de la muerte, ahora estaba sentada en la cama, mirando alrededor confundida. La fiebre había desaparecido. Las manchas se estaban desvaneciendo. Era como si hubieran despertado de una pesadilla larga. María me abrazó fuerte, preguntando qué había pasado. Yo solo pude llorar, aliviado y destruido al mismo tiempo. En los días que siguieron, tuve que explicar a todo el pueblo por qué había quemado mi propia tierra. Nadie creyó la historia del pacto, claro. Pensaron que me había vuelto loco de remate. Lo perdimos todo.
la tierra, el respeto de los vecinos, la oportunidad de una vida mejor. Pero ¿sabes una cosa? No me arrepiento. Miro a mis hijos jugando en el patio, a mi mujer sonriendo de nuevo, y sé que hice la elección correcta. A veces, tarde en la noche, todavía creo ver a Lucian en las sombras, observándome. Su sonrisa parece decir, hasta la próxima, Ion. Pero aprendí mi lección. Riqueza, fama, nada de eso vale la pena si el precio es el alma de uno. Ahora, vivimos con poco, pero vivimos en paz. Y eso, amigo mío, no tiene precio.